Por favor, me confirman si se escucha. Sí se Hola, escucha, buenas. profesora. Hola, gracias. Buenas tardes. Bien, están viendo en pantalla. El tema de esta semana es la frase verbal. Y vamos a estudiar también las categorías invariables como el adverbio, la preposición y la conjunción. Empecemos con identificar una frase. Por lo que les había explicado la semana pasada, el tema de frase nominal, creo que ustedes ya pueden relacionar, hacer una comparación de esta semana frase verbal con lo que hemos visto frase nominal. Lo que caracteriza una frase es la presencia del núcleo. Y dependiendo qué clase de núcleo aparezca, es que podemos darle el nombre a la frase y decir frase adjetiva si el núcleo es un adjetivo, frase adverbial si el núcleo es un adverbio, o una frase nominal cuando el núcleo es un nombre o pronombre, y una frase verbal cuyo núcleo es el verbo. La frase verbal es entendida como la unidad sintáctica que tiene como núcleo al verbo y la función de esta frase es ser predicado. Entonces, para reconocer una frase verbal es muy fácil. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un sujeto, todo lo que queda es lo que dice del sujeto y a eso se le llama predicado. Por ejemplo, Carmen es una persona amable. Podríamos decir que Carmen ayer con cariño para ti. Lo que sucede entonces es frase nominal Carmen, sujeto. Todo lo restante es el predicado. Y es ahí donde se encuentra la frase verbal. Eso es lo que me dice la teoría. La frase verbal cumple la función de ser predicado. Y esta frase va a tener como núcleo a un verbo copulativo y luego un atributo, y si eso pasa, se le llamará frase verbal atributiva, ¿no? Acá, por ejemplo, es una persona amable. Tiene como núcleo al verbo copulativo es. ¿Qué otros verbos son copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer y yacer. Entonces acá, ya que el verbo es copulativo, una persona amable sería el atributo. De esta manera, podemos decir que esta frase verbal se llama atributiva. Mientras que cuando el verbo, el núcleo de esta frase, ¿no? Preparar, este verbo no es copulativo, es un verbo predicativo y tiene los siguientes complementos. ¿Qué cosa preparó? Un pastel sería objeto directo. ¿Cuándo? Ayer sería circunstancial de tiempo. Lo prepara con cariño. Sería el modo. ¿Y para quién es ese pastel? Para ti. Para ti, eso es el objeto indirecto. Por lo tanto, esto se llama frase verbal predicativa. A ver, volvamos al PPT oficial. Hay una estructura, va a haber un núcleo y va a tener complementos. Estos complementos
como una persona amable o pastel, ayer, etcétera, solo aparecen dependiendo de qué verbo está como principal. Si es copulativo, necesariamente hay atributo. Con verbo predicativo, como el verbo preparar, no habrá de ninguna manera un atributo, pero encontraremos otra clase de complementos. Y ahí está, las dos clases y los complementos que podemos encontrar, ya sea directo, circunstancial, agente, predicativo, etc. Bien, esta estructura es fundamental entenderla. Y aquí está la clasificación un poco más detallada. Reforzamos la idea del verbo copulativo que debe luego ir acompañado por un complemento atributo, en este caso ingeniero de minas, es una frase nominal y funciona como atributo. Y cuando tengamos una perífrasis, Tomás y Juan han sido, esta es una perífrasis. ¿Qué cosa es una perífrasis? Una perífrasis es aquella en la que se unen dos o más verbos, pero existe una sola idea. Hay una sola proposición. Sido sería el verbo copulativo. Han es el auxiliar haber. Entonces lo que nos interesa es el verbo principal. Por lo tanto, excelentes alumnos es complemento atributo. ¿Qué hay en la frase verbal predicativa? Bueno, el verbo principal no puede ser copulativo. ¿Viajar a dónde? A Chiclayo, eso es el complemento circunstancial del lugar. No hay otro complemento. Comprar polos, objeto directo. Podar el rosal. Fíjense en este caso con el verbo podar. A veces podría confundirnos y pensar que estaba es copulativo, ¿no? Por la forma, pero no es solo por la forma. Mucho cuidado. Hay que ver si estar fuese copulativo, tendría que ver atributo. Y acá no aparece. El jardinero estaba podando. El verbo principal es podar. Así que el verbo estar solo queda como auxiliar. ¿Qué podaba? El rosal es el objeto directo. Entonces el verbo auxiliar ya no lo vamos a llamar copulativo, ¿no? Porque si fuese copulativo debería presentar atributo. Estas son las formas entonces que ustedes deben tomar en cuenta para poder analizar clases de frase verbal. Ahora, hay que concentrarnos en el verbo. Viajar, comprar, tejer. Estos verbos, cuando están conjugados, acá está conjugado viajar, compraron. Cuando están conjugados, expresan la información de tiempo, de lugar, de tiempo, perdón, de tiempo cuando digo viajaron, pasado, ¿no es cierto? La información de lugar lo presenta el circunstancial, no el verbo. Pero el verbo que más presenta cuando está conjugado, la persona. ¿Quiénes viajaron? Ellos, tercera persona. El número está en plural. Ellos viajaron, eso es verdad, está en el modo indicativo. ¿Y qué más? Viajaron, es una acción que ya terminó. Viajaron, ya finalizó, ya acabó. A eso se le llama aspecto perfectivo. Toda esa información lo presenta el verbo cuando está conjugado. Ahí está. Pinté. El verbo pintar tiene la raíz, el lexema y luego tiene el amalgama. En el amalgama hay 5 informaciones. El tiempo, el modo, el número de la persona, el aspecto. Estudiaremos cada uno de ellos. Pero es importante mencionar si el verbo está conjugado nada más,
habrá amalgama y a esto, al verbo conjugado, lo vamos a conocer como las formas personales. Y las no personales son los verboides. Cuando hablamos de verboides nos referimos al infinitivo. Para que sea infinitivo tiene una terminación muy característica. Terminación ar, jugar, terminación er, correr y terminación ir, partir. Siempre ar, er, ir. Cuando sea participio, participio es lo que termina en ado, ido, yo, to, so. Participio, comprado, estudiado, ha dicho, hecho, ha impreso, ha frito, to, ado, ido, cho, to, so. Ahí están las marcas de un participio. Y luego el gerundio es la que tiene la terminación en ando, yendo. Estaba jugando, jugando, cantando, leyendo, comiendo. Esos son los gerundios. A esto se le llaman verboides. ¿Y por qué es importante conocer verboides? Porque estos van a aparecer en la forma de una perífrasis. Vamos a ver entonces todos estos cómo se estructuran en una perífrasis. El verbo, esta palabra que es variable, decimos que es variable por la flexión, ¿no? Un verbo puede cambiar de tiempo, de persona, puede cambiar el modo. El verbo es una de las palabras más variables que existen. Su función es ser núcleo de la frase verbal y nos expresa acción, proceso, estado, etc. Vamos a detenernos en estudiar cada uno de estos. Accidentes, categorías gramaticales. El primer caso tiene que ver con el modo. Resulta que hay 3 clases de modo. Está el modo indicativo, imperativo y el modo subjuntivo. Cuando es indicativo, una acción es expresada de una manera objetiva. O sea, desde la perspectiva del emisor. Yo como hablante, cuando voy a expresar una acción, voy a mencionar una acción, esa acción yo lo asumo como verdadera. Por ejemplo, ustedes estudiarán en San Marcos. Eso es verdad. Para mí como hablante, mi actitud viene a ser expresada en este verbo de manera objetiva. Ustedes estudiarán en San Marcos. Pero si yo tengo frente como hablante, ¿no? Frente a un hecho, un suceso, una actitud subjetiva, les diré, ojalá todos ingresen a San Marcos. Pero ahí no hay certeza porque queda solo como un plano hipotético, ¿no? Del anhelo. Ojalá todos ingresen. Tal vez el examen esté fácil, tal vez. No se muestra entonces algo contundente, sino dudoso, con un deseo. A eso llamamos subjuntivo. Y el imperativo es el que nos va a expresar un mandato, orden, ruego o súplica. Estos 3 son los modos que existe o que se manifiestan en el verbo. Vean ustedes, si es imperativo, siempre está la función apelativa. Por favor, siéntese, haga la tarea, participen en clase, mandato, ¿no? Ojalá, tal vez, quizá haya solución para esta crisis política. No hay certeza y queda como el plano irreal, modo de la irrealidad. El modo indicativo sí expresa algo real, objetivo. ¿Y cómo se manifiesta lo que corresponde al tiempo? En tiempo tenemos 3.
presente, pasado y futuro. Y en cuanto a la persona, hay primera, yo, segunda, tú y tercera persona, él o ella. Y claro que luego van con el plural. Ahí es donde aparece el número. El número es para señalar si está en singular o está en plural. Entonces veamos lo que sucede por acá. Laura lavó los polos. Está en singular. Está en tercera persona. Y además está en el modo indicativo. Porque es verdad, es real. Laura lavó. Pero ¿en qué aspecto está? El aspecto señala si la acción ya terminó, si la acción ya finalizó, ya concluyó. Si es así, se llama perfectivo. Si la acción no ha terminado, la acción no ha finalizado, a eso se le llama imperfectivo. Bueno, entonces empecemos. Laura lavó los polos, ya terminó, perfectivo. Y si digo Laura está lavando, todavía no termina. Si digo Laura lavará mañana, todavía no termina. Y si digo Laura lava, tiempo presente, ella lava ropa. Está en el imperfectivo. Y si digo Laura lavaba, lavaba. Ah, cuidado entonces. Cuando ustedes vean la terminación aba, se le conoce también como el pasado imperfecto. Todo lo que termina en aba va a ser aspecto imperfectivo. Jugaba, estudiaba, cantaba, bailaba, terminación aba. Y cuando indique terminación ia, por ejemplo, ella veía películas. Veía películas en su casa. La terminación ia ya, ahora sí. La terminación ia jóvenes o la terminación aba siempre es para imperfectivo. Estudiaba, veía, cantaba, leía, lloraba, comía. Ia y aba son para aspecto imperfectivo. Y ahora sí, voy a hacer una pausa. Quiero que me digan, por favor, cómo vamos hasta acá. ¿Se entiende? ¿Hay algo que deba aclarar, que presente un poco más de ejemplos? ¿Cómo va hasta aquí? ¿Está claro? Hola, chicos, ¿se entiende? Sí, profesora. Gracias, hija, por responder, muy amable. Bueno, entonces sigamos con la explicación. Empecemos con la... ya, hemos terminado con el modo, el tiempo, la persona, el número. Veamos la clasificación de los verbos. Hay muchos criterios para clasificar a los verbos. El primer criterio tiene que ver según la clase de frase verbal. O sea, entendiendo si el verbo es copulativo o es predicativo, dependiendo de ello, ¿no? Por ejemplo,
ser, estar, parecer, permanecer y yacer. Estos son verbos copulativos. ¿Pero qué hace un verbo copulativo? Cópula. ¿Qué significa? Unión. Va a unir. El verbo copulativo va a enlazar al sujeto con su característica. Va a enlazar con su atributo. Por eso cuando decimos ella es una alumna aplicada, es el verbo copulativo. Ellos parecen jóvenes tranquilos. Parecen verbo copulativo. Y está uniendo al sujeto que es ellos con el atributo. Y cuando sea predicativo, ¿ya? El verbo predicativo nunca presenta complemento, atributo y va a ser de 3 tipos. Transitivo, si es que presenta objeto directo. ¿Y por qué tendría que presentar objeto directo? Bueno, porque semánticamente tiene un significado incompleto. Y aquello que sirve para complementar ese vacío es el complemento directo o también llamado el objeto directo. Esa es la razón. ¿Listo? Entonces tenemos por acá verbos como ver, llevar, pintar. Y vamos a explicar un poco más de sus complementos. Les decía que su característica fundamental es presentar ese vacío semántico, por lo que se hace necesaria entonces emplear un complemento directo. Decimos Miguel. Miguel vio. ¿Qué vio? No podría quedarse así nada más. Miguel vio, algo vio. Vio las fotos. Abuela. Ahora sí se entiende perfectamente. Esto que está completando el significado del verbo ver a esto se le llama objeto directo. Miguel vio. ¿Qué cosa? Las fotos de su abuela o de. Luego hay verbos transitivos que necesitan o de y también oí. El obsequio. ¿Qué cosa? ¿A quién? A su tío. Obsequiar implica algo. Esto será el objeto directo. Y el que se beneficia con este libro, el que recibe, a eso se le llama objeto indirecto o complemento indirecto. El oír. Ya está. Con eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadirle complementos? A ver, obsequió más complementos y de tipo circunstancial. Obsequió un libro a su tío por su cumpleaños el fin de semana. Puede estar el tiempo, la causa y puedo seguir incorporando más
si es que yo quiero, pero no es obligatorio. Basta con el objeto directo y en el caso de obsequiar, que sí necesita el objeto indirecto. Miren, muchachos, el verbo intransitivo. Profesora, ¿Sí? si solo se dijera obsequió un libro, ahí sí estaría incompleto y no se podría eh, formalizar el hoy, profesora. Lo que pasa es que cuando yo digo obsequió un libro, en realidad ya está completa la idea, porque lo que es obligatorio siempre con verbos transitivos es el objeto directo. Eso sí es obligatorio. Pero el indirecto es opcional. Yo digo, Miguel obsequió un libro. Ya lo otro puede aceptar el objeto indirecto, porque digo, obsequió un libro a su mamá, a su papá, a sus amigos, a su tío, a su colega. Eso puedo colocarlo y muy bien, lo acepta, pero no es porque si yo dejo de colocar el objeto indirecto no tiene sentido, no, sí ya tiene sentido, ya está complementando su significado a través del objeto directo. Obsequió un libro. ¿Tú qué obsequiaste? Ah, yo obsequié varios diccionarios. Está implícito el objeto indirecto, pero la oración se entiende perfectamente. El vacío quedaría cuando digo Miguel obsequió. No se sabe qué. Ahí estaría mal, ¿no? Porque hace falta el objeto directo. ¿Listo? Sí, profesora, gracias. Ok. Y ahora, ¿cómo reconozco un verbo que es intransitivo? Únicamente el verbo intransitivo podría aceptar un circunstancial o algunos circunstanciales nada más, pero que no es obligatorio. Por ejemplo, fíjense por aquí, podemos decir, mi sobrino nació. Y es verdad, mi sobrino hace poco nació. Y yo no tengo que decir dónde nació mi sobrino. Nació en el hospital, a qué hora, con cuántos kilos, cómo, nada, no hace falta. Basta con que yo diga, nació. Sí, ya nació mi sobrino. Nada más. Si yo quisiera añadir algo, serían circunstanciales, pero no quiero, no necesito. Es porque mi verbo es intransitivo. Igual con el verbo viajar, ¿no? Alguien me pregunta y me dice, ¿y tu hermano? Ah, mi hermano ha viajado. Mi hermano ha viajado, ya está la oración completa. Si yo quisiera, viajó a Loreto con su novia anoche en avión por asuntos familiares, eso es secundario. No hace falta y se entiende perfectamente la oración sin ningún complemento. ¿Y cómo reconozco la impersonal? Ah, la impersonal se caracteriza porque no hay sujeto. Eso es lo más relevante. No tiene sujeto, ni siquiera tácito, ¿ah? No va a poder presentarse. Los verbos que se van a, con las que vamos a poder clasificar como impersonales son el verbo hacer y el verbo haber, ¿no? Cuando decimos, hace mucho calor en esta temporada. ¿Quién hace el calor? Eso es imposible de identificar. O cuando decimos, hay muchas protestas al interior del país. Hay, pero ¿dónde es el sujeto? No aparece. Está garoando. Lloverá.
o ha granizado son verbos que aluden a los fenómenos de la naturaleza, pero tampoco podemos encontrar el sujeto. A eso se le llama impersonal. ¿Cuál es la recomendación, jóvenes? Que nunca vaya en plural, siempre que sea en singular y en tercera persona. Eso es fundamental para la parte normativa. Por eso cuando dice habían muchos postulantes a medicina, es incorrecto, ¿no? Habían, ¿no? Es hubo, hay, había, pero nunca en plural. Listo. Ahora sí. El segundo criterio tiene que ver con el lexema verbal. Podemos tener un conjunto de verbos. A ver, voy a empezar por acá. Verbos como que, por ejemplo. Cantar, correr, partir. Hoy acá está un lapsus. Partir. Almorzar. Hacer. Y el verbo dormir. Entonces tenemos eliminación de la terminación ar. Ahí está. Se ha quitado, se ha eliminado estas formas del infinitivo y nos quedamos con la raíz. ¿Con qué finalidad? Porque ahora vamos a conjugar esa para saber si cambia o no la raíz. Porque el criterio que vamos a estudiar es según el lexema verbal. Si sufre algún cambio, alguna variación en la raíz o en la desinencia, entonces se le llamará irregular. Cantar se conjuga y se dice cantó. Correr, yo corro. Partir, yo parto, partiré, partiste. Yo partí, ya. ¿Por qué estas formas? Para que tú compares. Ahí está. La base es la misma. ¿Y qué pasa cuando no hay ninguna variación? No ha habido ningún cambio, ninguna alteración. Se llaman verbos. Veamos con esta lista. Almorzar. Yo almuerzo. Yo almuerzo. Yo hago. Yo hice. Yo duermo. Entonces, ¿qué pasó por acá?
Listo. Entonces, mira, esta raíz almors son diferentes, por supuesto. Hacer, listo, muchachos. Entonces, ahí tenemos una demostración de esta teoría. Los verbos irregulares sufren variación. El siguiente criterio es la conjugación. Según la conjugación, hay verbos que presentan una limitación para conjugarse, ya sea que la limitación se dé en alguna persona, en algún tiempo, en algún modo. Basta con una limitación, basta que tenga conjugación incompleta, aunque sea en un tiempo o en una persona, ya es completamente característico de defectivo. O sea, si yo quiero conjugar el verbo atañer, no voy a poder hacerlo en primera persona y en segunda persona, pero sí puedo hacerlo con la tercera persona. Balbucir no puedo conjugar en la primera, pero sí en la primera del tiempo presente. No puedo, pero sí puedo decir tú balbuces, ella, él balbuce. La limitación está en la primera persona, en tiempo presente. Por eso es un verbo defectivo. Pero las demás, trabajo, canto, vivo, escribo, como, no tiene ninguna limitación. Funciona perfectamente con todas las personas, con todos los tiempos, por lo tanto es verbo no defectivo. A ver, muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Por favor, ¿alguna consulta? A ver, vamos a ver el chat, de repente hay preguntas por ahí. Creo que no. ¿Está claro? A ver, Todo claro, pregunta. profesora. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Es importante saber si todo está claro porque este capítulo es la base para la siguiente semana. En la siguiente semana vamos a estudiar clases y oraciones según el predicado, según el verbo. Y si ahora no entendemos verbo, va a ser más difícil, pues, ¿no? Sobre todo porque un tema es requisito para el otro. El otro criterio para clasificar la oración es la perífrasis verbal. Vamos a tener auxiliar y principal. En la perífrasis, según la perífrasis. ¿Pero qué cosa es una perífrasis? A ver. Tú vas a tener que ordenar tus libros. Aquí hay una perífrasis. Esto es lo mismo, tú ordenarás tus libros. Tú ordenarás, lo que significa que hay un solo verbo que aporta ese significado, el verbo principal que es ordenar. Aunque el verbo vas, el verbo tener sean auxiliares, no predomina su significado, sino la del verbo principal.
Entonces, resumen, ¿qué cosa es una perífrasis verbal? Unión de dos o más verbos, pero que expresan una sola idea, por lo tanto hay una sola proposición. El verbo auxiliar puede haber dos, tres o más, pero siempre será el primero, el verbo auxiliar. Ese verbo es el que aparece conjugado, porque tiene que ayudar en la conjugación, ya que ordenar no tiene marca de persona, no tiene marca de tiempo. Es un verbo en la forma de un infinitivo. Tú vas a tener, yo voy a tener que ordenar, nosotros vamos a tener que ordenar. ¿Te das cuenta? No va a aportar significado más que ayudar en la conjugación. Listo. Entonces, en esa perífrasis, ¿qué tenemos? En esa perífrasis aparecen dos verbos auxiliares y un verbo principal. Con eso se relaciona este ejemplo, ¿no? El verbo haber es auxiliar. Hemos trabajado, han trabajado, he dictado clases, el verbo auxiliar. Y luego el principal cuando decimos hemos pintado, pintado el principal. Hemos comido, comido principal. ¿Por qué principal? Porque termina en ado, ido, choto, so. Eso es un participio. O sea que los principales, verbos principales siempre se van a dar en la forma de un verboide, siempre. El verbo principal no puede aparecer conjugado cuando hay una perífrasis. Siempre está como infinitivo, participio o gerundio. Los auxiliares, como les decía, ayudan a hacer la conjugación y los más usados son el verbo ser, estar, tener, deber, poder, soler. El verbo ir son los más conocidos. La perífrasis. Acá está un poquito más detallado el concepto y los ejemplos. Unión de dos o más verbos. Tienes que volver a pintar. Hay tres verbos, pero pintar es el verbo principal. Tienes que volver a pintar. Tienes y volver son auxiliares. El auxiliar, como les decía, ayuda en la conjugación. Tener está conjugado. Tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos que volver a participar. Tiene auxiliar e infinitivo. Ejemplos con infinitivos: suele ir, tiene que viajar, tenemos que platicar, debes practicar deportes, etc. Con participio, terminación ad oído. Fue felicitado. Será condecorado. Ahí sí es necesario siempre que haya una forma perifrástica en participio, ¿no? Siempre, siempre. Y el gerundio que termina en ando yendo. Estaban leyendo, estaban jugando, andan diciendo mentiras. Gerundio. No solamente con el verbo estar, sino con otros. Hay que verlo en el contexto, como está o andan diciendo mentiras. Si digo, están conversando, ahí no. Andan diciendo mentiras, ¿ya? Es el andar, deja de ser el verbo cuyo significado era anduvo por el parque, anduvo por las orillas del río. Aquí solamente se convierte en un auxiliar y diciendo principal. Andan diciendo mentiras.
Dicho esto, muchachos, vamos a pasar a este ejercicio. Por favor, respondan esta práctica, analicen cada oración, en qué modo y en qué aspecto se encuentra. ¿Listo? A ver, 1 minuto y medio para este trabajo. Ya, bien, muchachos, muy bien. Vamos a cotejar sus respuestas. Primero, indicativo es algo real. Los niños contestaban, eso es real. Pero cuando dice perfectivo, ahí viene el problema, porque como está en la terminación aba, eso es imperfecto. Ojalá lleguen, ya eso es subjuntivo. Los hermanos de César guardaron, ahí sí, la acción ya terminó y está expresado en modo indicativo. Muy bien, la respuesta que han enviado por el chat, excelente. Es muy bien. Vladimir, Yosid, Alejandro, Melanie, Leonard. Ahora la pregunta 2. ¿Qué dicen? A ver. El alcalde de Miraflores fue entrevistado. ¿Será perífrasis? Por supuesto. Fue entrevistado por alguien. Eso es perífrasis. Hay dos verbos. Entrevista es el principal y es el auxiliar. El padre de Eduardo prefiere. Ahí está el problema. Hay dos verbos, pero cada verbo tiene su propio significado. O sea, que no se presenta como una sola idea. El verbo preferir es principal y viajar es el verbo subordinado, lo que demuestra que estamos en una oración compuesta.
Cada verbo tiene su propio significado. De esta manera se descarta la B. Mi prima Susana suele, ahí está, suele comprar ropa en Lince, ¿no? Suele comprar ropa en Lince. Acá sí, fíjate, suele es auxiliar y comprar es el verbo principal. Y todo, si lo pasamos a una sola idea, es compra ropa en Lince. Y en la D es Noelia nos prometió. ¿Qué cosa promete? Retornar. Aquí hay dos verbos, hay dos ideas. Para que ustedes más rápido puedan identificar el verbo prometer, el verbo preferir, nunca funcionan como auxiliar. Por lo tanto, no va a ser posible formar perífrasis. La D no es. A ver la E. Ha de entregar los juguetes. Esto es lo mismo que entregará los juguetes, ¿no? El verbo entregar es el principal y haber es el auxiliar. Con esto hemos terminado, muchachos. Ahí está, por el chat he visto que hay respuestas. Hace y la E dicen. Excelente. Felicitaciones a todos los que han respondido de esa manera. ¿Sí? Entonces, en el verbo, en la perífrasis verbal, ¿los verbos deben complementarse o cómo? En una perífrasis solo debe haber una idea. Puede haber 3 verbos, 4 verbos, pero solo un principal que es el que aporta el significado. En cambio, cuando ya hay 2 verbos, pero cada uno tiene su propio significado, cuando no podemos hallar una sola idea, como en la B, prefiere algo. Viajar a Canadá es la segunda idea. Promete algo. ¿Qué cosa? Retornar en agosto, segunda idea. Yo puedo separar las ideas. Eso quiere decir que se trata de una oración compuesta, más no perífrasis. Cuando estamos en perífrasis, nosotros podemos reemplazar, cambiar por una sola idea. El alcalde fue entrevistado por alguien. Alguien entrevistó al alcalde. Suele comprar, es compra ropa en Lince. Hay una sola idea. El verbo soler solo ayuda en la conjugación. Entonces, más que complementarse, cuando hay perífrasis, lo que tenemos es una sola proposición. 2 o más verbos, pero con una sola idea. ¿Está claro? Ok, gracias. De nada, hijo. Ahora sí, vamos al siguiente tema. El adverbio. Hay palabras que funcionan, en este caso, como invariables, que no se pueden flexionar, que no ¿Puedes hacer el pueden... anterior PPT para tomar captura de pantalla? ¿Está? Sí, Ya, ok. ya, gracias. Listo. Entonces le decía que hay palabras que no se pueden flexionar, que no es posible añadirle género, número. Ese es el caso del adverbio. El adverbio no se puede flexionar. Va a ser una palabra invariable y su función será modificar al verbo, modificar al adjetivo y modificar a otro adverbio. Eso es su función. Entonces, cuando decimos, Mario trabaja mucho, la palabra mucho modifica a trabaja. Mazamorra dulce, muy dulce. Muy es un adverbio y modifica al adjetivo dulce. Vive lejos, bastante lejos. Bastante
modifica a lejos. Muy bien. Este lejos es un adverbio y bastante es otro adverbio que modifica al adverbio lejos. Eso es lo que caracteriza a un adverbio en cuanto a su función. Y semánticamente, el adverbio va a expresar distintos significados. Si digo, anoche tuve una reunión familiar. Anoche. Eso es tiempo. Ellos trabajaron bastante. Cantidad. Nunca te rindas. Negación. Nos saludó cortésmente. El modo. O puede ser sí. Ustedes hicieron la tarea. Efectivamente. Ahí es de afirmación. Quizá vayamos al cine el día de mañana. No hay certeza. Quizá. Es un adverbio de duda. Semánticamente encontramos esas informaciones y más, por supuesto. Ahora, ¿qué más tengo que saber del adverbio? Que puede estar morfológicamente formado por una sola palabra, por lo tanto simple, decir, por ejemplo, pronto, ahora, temprano, aquí, mañana, formado por una sola, o puede ser derivado a partir de un adjetivo, ¿no? Fríamente, cortésmente, amablemente, felizmente. La palabra feliz es un adjetivo y se le incorpora el sufijo mente, se convierte en un adverbio. Cuando hay un conjunto de palabras, varios lexemas, pero que se comporta igualito que un adverbio, a eso se le llama locución. Ejemplo. Los campesinos trabajan de sol a sol. Recitó el poema al pie de la letra. A ver, veamos cuáles son esas locuciones. Los campesinos trabajan mucho. En lugar de decir mucho, que sería una sola palabra, esta es la locución adverbial, de sol a sol. Ese bloque, ese conjunto, expresa una sola idea, ¿no? De sol a sol. Eso es como decir mucho, bastante. Ahora, recitó el poema como al pie de la letra. Al pie de la letra es literalmente. Mi negocio marcha. Hoy, ¿cómo marcha tu negocio? Bien. En lugar de decir bien,
es una expresión equivalente a viento en popa, ¿no? Marcha así. Marcha bien. Ahí está. Locución adverbial. Ahora. De repente pasé muy rápido. Ustedes me dicen, ¿se entiende? Quiero presentarles un ejemplo para que ustedes puedan practicar un poco más. A ver, para que se entienda esta definición. Listo. A ver, jóvenes, vamos a mirar un ratito, por favor. Voy a poner mejor letras para que ustedes vean a qué corresponde, qué clases son. Ya, miramos entonces este ejemplo, ¿no? Al decir tiene demasiada responsabilidad en la A, la B, la C, ustedes analicen, dígame por favor el total entre A, B y C, a cuánto llega, a cuánto asciende la cantidad de adverbios. A ver, chicos, sumen entre A, B y C el total de adverbios. A ver, por el chat no veo todavía respuesta, o si no, activen su micro. Chicos, ¿están aquí? A ver, ¿a qué cantidad llega el número total de adverbios entre A, B y C? ¿Han ¿Es, profesora? sumado? ¿3? ¿Seguro? Ya, ahí hay una respuesta. A ver los demás qué dicen. ¿A cuánto llega?
Chicos, solo un compañero. Ah, ya. Hay 4, hay 3, hay 5. Uy, hay diversidad. Vamos a ver. Juan tiene demasiada responsabilidad. Te cuento que esta no es. Y lo voy a resaltar y te explico por qué. La teoría dice que el adverbio modifica a un adjetivo, al verbo y al adverbio. Y acá está modificando a un sustantivo, porque responsabilidad es sustantivo, ¿verdad? Lo que demuestra entonces que demasiada es un determinante. Es un cuantificador y es indefinido. ¿Está claro? En la primera, imposible hallar un adverbio, porque no está modificando ni al verbo, ni al adjetivo, ni a otro adverbio, sino a un sustantivo. Trabajó mucho, por eso tiene mucho dinero. Este mucho sí es. Este sí es un adverbio. ¿Cómo lo sé? Porque modifica al verbo trabajar. ¿Cuánto trabaja? Mucho. Es un adverbio de cantidad. Pero cuando digo tiene mucho dinero, dinero es un sustantivo. Dinero, mucho es un dinero es un sustantivo y aquello que modifica al sustantivo es un determinante. Es un determinante cuantificador indefinido. ¿Listo? Miren, las formas son igualitas. Mucho, mucho. Pero no por ser la forma igual quiere decir que los dos van a ser adverbios. Lo que vamos a hacer es, a ver, el color para guiarnos. Carlos está demasiado estresado. Este sí es. ¿Por qué ahí sí es? Ah, porque está modificando a la palabra estresado. ¿Y qué cosa es estresado? Es un adjetivo. Así, muchachos, determinamos claramente qué clase de palabra puede ser a pesar de que es un adverbio de cantidad, ¿no? A pesar de que las formas sean iguales, no siempre se va a tratar de la misma categoría. Ahora sí, rueda de preguntas. Mirando el chat, me puedo dar cuenta que han identificado seguramente. A ver, profesora, dice, ¿el segundo mucho no modifica también al verbo tener? No, porque mira, trabajó mucho, por eso tiene mucho. No, esa no es la idea. La idea es que tiene dinero. ¿Y cuánto de dinero? Bastante dinero. Mucho dinero.
demasiado dinero. Este mucho modifica al sustantivo, pero no al verbo. Vladimir, ¿qué tal? ¿Se entiende? ¿Está claro? Claro, la idea no es que tiene mucho, sino que tiene dinero y esa palabra mucho está relacionado con el sustantivo. Ujú, muy bien, gracias por la respuesta. Listo, ahora sí. Ya hemos visto que hay locuciones, ya hemos visto los ejemplos y ahora vamos a empezar con la preposición. En cuanto a preposición, ¿qué es lo que debemos saber? Bueno, en preposición es fundamental reconocer cuáles son las preposiciones. Pues entre esas preposiciones lo que tenemos es lo siguiente. Estas son las preposiciones y seguramente ustedes lo recuerdan porque les han explicado en la etapa escolar o lo han leído en algún texto. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, etc. Estas son las preposiciones. ¿Y qué es lo que caracteriza a estas preposiciones? Que no se pueden flexionar. No tienen variación. No se pueden flexionar al igual que los adverbios. Y van a ser siempre nexos subordinantes. Y su significado va a depender del contexto. El vino es de España. ¿De dónde? De España. Eso es procedencia. Pero yo voy a formar otras oraciones donde la preposición de adquiere otro significado. Listo, muchachos. Y podríamos seguir mencionando muchos ejemplos más, muchas frases, muchas oraciones, pero vamos a llegar a la siguiente conclusión. Se murió de hambre. ¿De qué? De hambre. ¿Por qué se murió? De hambre. Eso es la causa. Ese es el valor que adquiere en ese contexto. Habla de política.
es el asunto. Y la casaca de cuero, ¿de qué está hecho? Es la materia. Y trabaja de madrugada, es el tiempo. El vaso de agua o el vaso con agua, porque se puede utilizar estas formas también, a eso se le llama significado que depende del contexto. Como ven, ha cambiado según dónde aparezca, en qué oración. Eso es lo que hay que saber de las preposiciones, lo más relevante, ¿no? El significado que es contextual. Ahora, podemos encontrar una sola palabra o podemos encontrar varias palabras que sean equivalentes a una preposición. Si hay varias palabras equivalentes a una preposición, a eso se le llama locución. Ejemplo de locución, a ver. Miren, muchachos, la novia sujeto se sentó. ¿Con quién? Con los invitados. En lugar de decir con los invitados, aparece la locución junto a. Eso es equivalente a una preposición. E inmediatamente después tiene que venir una frase nominal. Claro, sus invitados es una frase nominal. El jarabe fue elaborado con miel. Pero en vez de decir con miel, es a base de miel. Hay tres palabras, pero equivale, se comporta como una preposición. El lapicero está, ¿dónde? Encima de. Eso es como decir, está sobre tu mesa. Por lo tanto, es una locución ahora. Un dato importante de la locución preposicional. Siempre va a conectar a una frase nominal. O sea, después de esa locución, obligatoriamente, ¿qué tiene que venir? Una frase nominal. Tu mesa, miel, invitados, frase nominal. A ver, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta?
¿Algo, muchachos? ¿Está claro? Sí, profesora, todo claro. Gracias. Vamos a ver los otros significados. Básicamente irá cambiando según los contextos, ¿no? Traeré rosas a tu pedido. Eso es porque tú me lo pides, pero lo utilizo con la preposición a, causal. Llegará a las 10. ¿A qué hora? A las 10. La idea de tiempo. Pero si digo lo vendió a 5 soles nada más, a 5 soles, está expresando la idea de una cantidad, a 5 soles. Y no está ni distancia ni finalidad. Un reloj de arena, una cocina de gas, es el funcionamiento. Un vaso de agua o un vaso con agua es el mismo significado. Otro, son del sur, ¿no? Son de la Ande, son de la Amazonía, procedencia. Y se despierta de madrugada, estudia de noche o por la noche también, ¿no? Es la idea de tiempo. Pero si yo dijese, a ver, otra preposición, me conversaron de economía, ya no habla nada de los que están los 4 significados en el PPT. Me hablaron de economía, eso es el asunto, es el tema. Con amabilidad es modo, con muletas es instrumento. Pero si digo, salió con sus colegas, ya no es ni modo, ni instrumento, ni contenido, sino que es con sus colegas la información de compañía. Para mañana, tiempo. Es un estacionamiento para minusválidos, destinatario. Pero ¿qué tal si digo tiene talento para el baile? Baile ya no es tiempo, no es destinatario, no es lugar. Tiene talento para el baile. Eso es aptitud. Entonces, podemos encontrar más significados todavía, pero según el contexto en el que aparezca, ¿no? Esto lo trajo para ti, beneficiario. El por. El por puede indicar el medio, la causa, el tiempo. Lo alquiló por $1000. Por $1000, cantidad. O puedo decir la casa fue pintada por Andrés. Andrés por Andrés. Eso es agente. Sobre la mesa, lugar, sobre economía, tema. Está en reposo, estado. Acabó en risas, resultado. Nació en, es el tiempo, ¿no? Y así podríamos decir que hay, o por ejemplo, el celular está en tu cartera, lugar. Va a ir incrementándose. Esto es solo lo más representativo como ejemplo que podemos brindarte. Pero ¿qué tal si no viene nada de lo que estamos analizando acá? Bueno, para ti no va a ser problema porque como hablante del castellano competente, tú determinas el significado de acuerdo al contexto en la que está. ¿Listo? Y el complemento de régimen es el que va encabezado siempre por una preposición. Se arrepiente de algo, se acuerda de algo, insiste en promulgar,
insiste en algo. Eso se llaman complementos de verbo, ¿ya? Complementos de verbo. A ver, hasta ahí puedes hacer tu captura de pantalla. Listo. Vamos a ver las conjunciones. ¿Cuál es lo relevante de las conjunciones? Que hay dos tipos. Hay coordinantes y subordinantes. Cuando son coordinantes, unen elementos de la misma jerarquía. Ese niño canta y baila. Está en el mismo nivel sintáctico, la misma jerarquía. Pero si digo, ese niño, se dice, ese niño dijo, ese niño dijo, ¿qué dijo? Que cantará. A partir del que empieza la proposición subordinada. ¿Quién lo subordina al verbo cantar? El qué. ¿Qué es un nexo? Es un nexo subordinante. Le resta jerarquía al verbo. Por lo tanto, que cantará es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto directo del verbo dijo. Canta y baila. Acá no hay subordinación. Misma jerarquía. Clases de conjunciones. ¿Cuántas clases hay? Primero, morfológicamente, puede estar formada por una sola palabra o puede estar formada por varias palabras. Es el caso, a ver, una sola palabra, el pero. Si son varias palabras, sin embargo, dos palabras. O puedes tener no obstante, es decir, a pesar de que, ¿no? Son locuciones conjuntivas. Estas se clasifican las conjunciones en general, se clasifican en coordinantes y las que son del tipo coordinantes están acá, copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas e hilativas. Si son copulativas, indican suma, adición de ideas. Pueden aparecer en frases o en proposiciones. Por ejemplo, frase sería María y José trabajan juntos. Si es proposiciones, estudian y trabajan. Dos verbos. En cambio, la disyuntiva nos expresa la idea de elección, ¿no? Yo elijo, a ver, hoy, ¿qué voy a repasar? ¿Lenguaje o historia? No, mejor historia. No, lenguaje. Tengo que elegir entre uno y otro, pero esa es oración simple. La oración compuesta sería cuando digo, me quedo en casa
o voy al parque con mis amigos. Tengo que elegir, ¿no? En la adversativa aparece la oposición. Hice la tarea, me preparé, pero desaprobé el examen. Pero es una adversativa. La explicativa reitera una idea, pero de manera más sencilla, ¿no? Ella es una persona políglota. O sea, ¿qué cosa es políglota? O sea, es decir, habla varios idiomas. En la distributiva se presenta alternancia de acciones. Un momento hacemos una actividad y en otra la siguiente. Bien hace la tarea, bien ordena su dormitorio. Un momento hace la tarea y otro momento ordena. Eso es distributiva. Y la hilativa expresa una deducción lógica, ¿no? Hace calor, por tanto abriré las ventanas de mi sala. Ella hizo un excelente trabajo. Luego la premiarán. Listo. Tarea en este momento. Quiero que ustedes me presenten un ejemplo de una hilativa, una copulativa y una adversativa por el chat. Me escriben sus oraciones para revisarlas. Hilativa, copulativa y adversativa. Aquí llegó un buen ejemplo. A ver, Sara y Jefferson. Ahí aparece la copulativa. Estaba lloviendo, por ello, por ende, así que me mojé, ¿no? Así sería. Por eso llegó un poco tarde. Llegó, le ponemos tilde. A ver, ¿qué más? Listo. Creo que puede lograrlo, sin embargo, ya es tarde. ¿Ya? Perfecto. Listo. Entonces, recomendación de esta clase, aprenderse las coordinantes. Si me sé las coordinantes, la subordinante es más fácil todavía y me va a servir para las oraciones compuestas subordinadas. Una completiva encabeza el objeto directo.
Una causal indica el motivo, la razón, ¿no? Se fue al médico. ¿Por qué? Porque se sintió mal. Es una causa. Una condición. Si haces la tarea, podrás salir con tus amigos. Pero para que salgas con tus amigos hay un requisito. Si haces la tarea. Una consecuencia con la consecutiva, con esta conjunción que ha caminado tanto que le duelen los pies. Consecuencia, a partir del que. Concesives que pese al obstáculo, la acción se da. Pese al obstáculo, la acción se realiza, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, a pesar de que está delicado de salud, se fue a trabajar. Eso es, aunque estaba delicado de salud. Y una de finalidad, propósito, eso es, solicitó un préstamo para que construya su casa. El modo es la manera, ¿no? Ella resolvió los problemas como le explicaste. Y la comparativa que puede ser de superioridad, de inferioridad o de igualdad. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las subordinantes. Por favor, ¿Sí? hagan su... ¿Sí? ¿Una preposición puede ser una conjunción? ¿Una preposición puede ser una conjunción? No, no. Una preposición es una palabra o un conjunto de palabras, pero que no van a pertenecer a ninguno de estos. Por ejemplo, ¿no? Acá hemos visto las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, en, entre. Estas son las preposiciones o las locuciones de acuerdo con, frente a, en lugar de, por medio de. Preposición es una clase de palabra y conjunción es otra clase de palabra. ¿Sí? Son totalmente diferentes. Vamos con este ejercicio final. Ok, gracias. De nada, hijo. El adverbio y la preposición y conjunción respectivamente. A ver. Esto sería una conjunción explicativa. Contra es una preposición. Gritaron tan fuerte, tan es un adverbio, que es una conjunción, pero todavía no aparece en el orden. El orden estaría acá, ya. ¿No? Ya. Eso es adverbio. A. Eso es una preposición. Así que es una conjunción. Ahora, ¿qué clase? Ah, bueno, ya encontramos la respuesta. Ese es el orden, ¿no? Si toma medicinas, ese sí es una conjunción. Y no debe ser así, sino primero adverbio, preposición y luego conjunción. Vamos a escribir el nombre de cada uno. Si tuviera dinero, ese sí, jóvenes, es una condicional. Hace mucho calor con que, este con que es una hilativa. Equivale a decir, así que beberé limonada. Ella me preguntó si participaré en el concurso. Este sí es una completiva.
¿Y cómo yo sé que es completiva y no es una condición? Es una completiva porque encabeza al objeto directo. Me pregunta eso. En cambio, la condicional es un requisito para que algo suceda. ¿Cómo? Realizamos la fiesta como. Ese cómo es como tú nos habías explicado. Igualito que esto, ¿no? Modal. Y le sugirió que lean que es una completiva. Le sugiere algo. Eso, completiva. Bien, tenemos entonces las formas subordinantes, las formas coordinantes. Estamos preparados para 2 semanas de clase. Para la semana siguiente vamos a ver las coordinantes y la subsiguiente las subordinantes. Bien, muchachos, ahora pasaremos a revisar, o si antes tienes alguna pregunta, por favor. A ver, ¿alguna consulta? Qué bueno, Alejandro me había enviado, Vladimir también, Nicole y Yoriana, excelentes sus oraciones. Muy bien, muy ¿Me puedes bien. traer el libro PPT? A ver, me preguntan, ¿podría pasar? Ya, no sé cuál. ¿Esta? Aquí Dígame, sigue. ¿esta de acá? Miss, Ya, profesora. Listo. A ver, voy a presentar las preguntas. Miss, Dime, hijo, algo me ibas a preguntar. así, Miss, ¿cuál es la principal diferencia entre una preposición y una conjunción? La principal diferencia, buena pregunta. Las conjunciones son coordinantes y subordinantes. La preposición solamente es subordinante. Las conjunciones se han clasificado como copulativas, disyuntivas, distributivas, explicativas. Las preposiciones no. A ver, ¿están viendo en la pantalla las preguntas? Primero, por favor. ¿Se ven las preguntas? Se Chicos, ve ¿se ve las? ejercicio número 2. Sí, profe. Sí. Uy, creo que lo... A ver. Las 4 preguntas. Esta ya está. Creo que subí otro archivo. Entonces, cuando hablamos de la diferencia, es que las conjunciones tienen esos nombres, ¿no? Y no vamos a encontrar ninguna preposición que tenga el valor de una I o ninguna preposición que tenga el valor de una disyuntiva, una o una U. Ninguna preposición que tenga el valor de una adversativa. Las conjunciones tienen esos nombres. Ya han adquirido esa denominación, esa clasificación. Miss, En pero sí se cambio, puede encontrar una preposición que tenga el valor de una finalidad, como para. esa es otra cosa. Eso es semánticamente su significado, ¿no? Solicitó permiso para salir. Ese para indica una finalidad, pero no significa que sea una conjunción. Es una preposición. Si yo digo, lo haré por tu felicidad. ¿Por qué? Por tu felicidad. Esa es una causa. O sea que el por es una preposición que indica causa, según el contexto, pero no es una conjunción causal como sí sería el porque, ¿no? Te ayudaré porque eres mi familia. Ahí el porque es una conjunción causal y no adquiere el significado por el contexto, sino así se llama conjunción causal. En cambio, lo haré por tu felicidad. A eso es preposición y adquiere el significado de causa. Ay, disculpe. Salud, Miss. Gracias. A ver, chicos, ahora sí. Ok, Me queda Miss, gracias. listo, de nada.
Ahora sí, vamos a analizar. A ver, número 1. Suele correr. Correr es el verbo predicativo. Entonces, la frase también es predicativa. Tienen que ser. Ser es copulativo y la frase es atributiva. Mis amigos han estado jugando. Jugar es el verbo principal y es predicativo. Y debe ser. Ser es el verbo principal. Por lo tanto, es atributiva. En la pregunta 2, la clave es la E. Ahí está. ¿Listo? Llegaron cansados. Llegar es un verbo intransitivo. Nevaba no tiene sujeto. Impersonal. Seremos copulativo y visitaré transitivo. Por lo tanto, la clave correcta es en la pregunta 3, la D de dado. Listo, ahí está la secuencia correcta. En la 7, más adverbios. A ver, voy a subrayar cuáles son. Ahí va 1. Nada más 1 hoy. 1, 2, 3. Me parece que la C es la respuesta. Hay que seguir buscando en las demás. Ya, la D solo tiene 2. Lejos sería. La respuesta es la C. ¿Tiene más? Sí, ya, sí, afirmación, ya, tiempo, aquí, lugar. Repito, la pregunta 2, la E, la 3, D de dado, la 4, casita, y ya, para terminar con broche de oro. A ver, fíjense. Hizo la tarea rápidamente en un santiamén. Eso modifica al verbo. Por lo tanto, es locución adverbial. Está en medio de. Es como decir, está entre sus amigos. Eso es locución preposicional. Ya es feriado, ya que es feriado. Eso es porque es feriado, ¿no? Equivale al porque, ya que son 2 palabras y por eso es equivalente a la conjunción y se llama locución conjuntiva. Por lo tanto, en la 10 la clave es la C. Listo, jóvenes, hemos terminado. Cuídense mucho. Buen inicio de semana y la siguiente estamos continuando. Gracias. Hasta luego.